Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Primera de Timoteo 4:9. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Leámoslo otra vez juntos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, te doy gracias por el privilegio, Señor, y la oportunidad que en esta noche tú me das de poder estar enfrente de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada uno de los que tú has traído ahora. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas que en esta noche han dejado, Señor, han apartado este tiempo, han dejado sus quehaceres, han dejado, Señor, las cosas que ellos estaban haciendo, el tener un tiempo de descanso, el poder cenar temprano para venir a tu casa, para escuchar tu palabra. Estamos en esta noche reunidos en tu nombre, Señor, para adorarte, para bendecirte. Nos hemos gozado en las alabanzas y ahora, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que añadas aún más sabiduría e inteligencia, Señor, para que nosotros podamos entender el mensaje, la palabra que tú tienes para nosotros. Te adoramos, maravilloso Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y en esta noche tú nos hablas, tú nos edificas, tú consuelas nuestro corazón, nuestra alma. Tú nos das paz por medio de tu presencia. Y tú, Señor, vivificas nuestra alma y nuestro espíritu por medio de tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, porque reconocemos, Señor, que solamente tú eres el único digno de suprema alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomarse asiento, hermano, en esta noche. Y quiero en esta hora compartir la palabra del Señor con usted en un tema, es descansando en su palabra. Si nosotros leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos ver, nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que aquí, en esos libros, en esos 66 libros, en esos hermosos 66 libros, podemos encontrar la palabra de Dios. Podemos gozarnos en leer la palabra de Dios. En ella podemos ver, podemos encontrar la voluntad de Dios. Pero lo más hermoso que nosotros podemos encontrar aquí es que nosotros vamos a conocer realmente al Dios a que nosotros adoramos. Por medio de ella podemos deleitarnos en esas promesas que Dios nos ha dejado como hijos de Dios. Y qué maravilloso, es algo maravilloso, amado hermano, que nosotros podamos contar con la palabra. Dios ha sido lindo y ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dejado su palabra como un manual para que nosotros como sus hijos podamos guiarnos. Si nosotros estamos afligidos, usted va a la palabra de Dios y por medio de la palabra el Señor le da gozo y le da paz. Si usted está enfermo, usted viene y ora por medio de la palabra, y al leer la palabra y al creer en las promesas de Dios, Dios viene y nos da sanidad en nuestro cuerpo. Pero también, amado hermano, el Señor por medio de su palabra es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y quiero que vayamos al versículo que hemos tomado y dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor del mismo Dios, amado hermano, está aquí. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? De recibirla con amor, de recibirla con gozo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros. ¿Ha visto usted a personas que llevan muchos años en el Evangelio? Pero
ellos dicen que son cristianos, pero sus palabras, sus pensamientos, sus acciones no concuerdan con lo que ellos dicen ser. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque realmente el cristiano que ha conocido la palabra no vuelve a ser el mismo. Porque la palabra es quien nos cambia y transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Al leer la palabra nosotros nos damos cuenta lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros actuemos. El propósito de Dios nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Pero muchas veces andamos por la vida como cristianos, no sabemos qué propósito tenemos en Dios. Muchas veces aún mismo nosotros no nos creemos del amor de Dios, del gran amor con el que el Señor nos ha amado. No nos lo creemos. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta de tan grande amor con el que hemos sido amados. El sacrificio y el precio que ha sido pagado por cada uno de nosotros. Pero ¿por qué vivimos una vida simple? Una vida como todos los mortales. Porque ignoramos y desconocemos realmente la palabra de Dios. Pero como hijos de Dios, hermano, usted debe de saber que estamos viviendo en unos tiempos que son difíciles, donde el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y es necesario de que nosotros atesoremos y esta palabra que es digna, nosotras la recibamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber qué es lo que realmente es bueno y a lo malo. Nosotros no lo abracemos, sino que por medio de la palabra nosotros podamos tener ese filtro y saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay mucha gente ahora mismo engañada. Hay mucha gente, aún hay iglesias que como no caminan en la palabra de Dios, están engañando a muchas personas. ¿Por qué es engañado el hombre? Porque no conoce realmente a Dios. Pero nosotros cuando conocemos, cuando escudriñamos la palabra, cuando usted lee la palabra, amado hermano, Dios se va a dejar conocer. Y Dios, amado hermano, nos va a dar la sabiduría y el entendimiento. Cuando nosotros apartamos, aunque sea 5 minutos de nuestro tiempo para leer la palabra, esos 5 minutos que nosotros apartamos, Dios va a honrar esa disposición que usted ha puesto en su corazón, y Él va a darle sabiduría, va a darle entendimiento para que usted camine en la verdad. La palabra, amado hermano, esa palabra es digna que nosotros la podamos recibir. ¿Por qué? Porque no ha sido escrita por hombres, pero esos hombres han sido inspirados por medio del Espíritu Santo. No es que a Pablo se le ocurrió, no es que a Mateo se le ocurrió, no es que al profeta Isaías por su propia cuenta vino y escribió. No, Dios a cada uno por medio de su Espíritu Santo les ha inspirado para que pudieran dejar escrita su palabra, para que nosotros podamos ser guiados. Miren lo que dice la segunda carta de Timoteo. Un libro adelante, Timoteo 3, versículo 16, versículo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura, oiga bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos en nuestra mano, esa aplicación que usted ha bajado en su móvil, en su tablet, amado hermano, eso es un regalo precioso, un regalo que no tiene comparación, que no tiene precio, y es la bendita palabra del Señor. Y esa palabra nos la ha dejado el Señor. ¿Para qué?
¿Por qué Dios inspiró a esos hombres de Dios? ¿Por qué el Señor los utilizó? Para que nosotros ahora podamos poner de nuestro tiempo. Y aquellas cosas que no entendamos, que nosotros corramos a la palabra de Dios. Cuando no tengamos respuesta, nosotros corramos a la palabra de Dios y buscar ahí la voluntad de Dios para nuestra vida. Que cuando nosotros necesitemos un consejo, cómo debemos de actuar, cómo debemos de corregir a los hijos, como esposas, cómo debemos de conducirnos, si es un soltero, cómo debe de hacer. Esta palabra ha sido instruida para enseñarnos a cada uno de nosotros. Enseñarnos la voluntad del Señor, enseñarnos cómo debemos de conducirnos, enseñarnos lo que debemos de hacer, enseñarnos lo que tenemos que dejar de hacer para redarguir, para tocar nuestro corazón, para cambiar nuestro corazón. Dice, para corregir aquellas cosas que estamos haciendo como hijos de Dios, pero que no le agradan hacer a Dios. Que no le agrada a Dios que nosotros estamos haciendo. Hay muchas cosas que a nosotros en nuestra mente pareciera ser que es como es normal, como todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Y no. Como hijos de Dios, como pueblo escogido que hemos sido, como ese pueblo que hemos sido adquirido por Dios, nosotros no debemos de vivir conforme a las costumbres de este mundo, sino que nosotros debemos de vivir conforme la palabra de Dios nos rige a nosotros. Yo no puedo vivir mi vida como yo quiera. Yo debo de basarme en la palabra de Dios, porque así yo voy a honrar a Dios. Así, si yo honro a Dios, si yo obedezco la palabra de Dios, yo voy a ser bendecido y voy a ser prosperado. Cuando hablo de prosperidad, no hablo económicamente, que sí va a ser prosperado si usted cumple la palabra del Señor. Prosperado espiritualmente, prosperado emocionalmente, porque esta palabra nos da a nosotros paz, nos da tranquilidad, nos lleva por esa sendera de justicia por la que debemos de caminar. Dice, nos corrige y nos instruye en justicia. Si nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios, nosotros debemos de ser una iglesia justa. Porque dice la Biblia que Dios ama la justicia, pero aborrece la maldad. Nosotros no podemos ser injustos, porque los injustos no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Como hijos de Dios debemos de amar la justicia, pero yo ¿cómo voy a poder vivir en la justicia? Conociendo la palabra de Dios. Que ahí Dios me dice qué es lo que es justo y qué es lo injusto. Yo debo de buscar, yo debo de deleitarme en la palabra de Dios, y yo debo, amado hermano, descansar en la palabra del Señor. ¿Por qué yo debo de descansar en la palabra de Dios? Porque ella es la que me guía. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119. Dice la palabra del Señor en Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué dice? A mi camino. Estamos viviendo nosotros en un mundo oscuro, donde solamente hay tinieblas. Nosotros vemos afuera y lo que hay solamente hay tinieblas. Y en esas tinieblas nosotros estábamos muertos. Ahí caminamos en esas tinieblas hacia camino de la condenación eterna. Pero Dios, que es tan lindo y su misericordia es tan maravillosa, de ese lugar de tinieblas, ahí donde nosotros hacíamos solamente lo malo y no conocíamos, no distinguíamos en nuestro razonamiento lo bueno de lo malo, de ahí Dios nos alcanzó. Y de esas tinieblas Dios nos ha llamado hacia su luz admirable,
para que nosotros caminemos en la verdad. Ahora nosotros no tenemos excusa y no podemos decir, no, Señor, es que en este camino oscuro me ha tocado vivir y aquí estoy solo y no sé qué hacer, no sé qué camino tomar. Mentira. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro caminar. No importa si nosotros vayamos caminando en un camino torcido, ahí la lumbrera de la luz de Cristo, amado hermano, va a llegar y va a alumbrar, va a disipar toda tiniebla, porque hemos sido escogidos por Dios. Él nos va a alumbrar y Él nos va a hacer entender si en algún momento de nuestra vida queremos caminar, nuestros pies se quieren ir hacia las tinieblas. El Señor no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque de esa tiniebla el Señor nos ha rescatado. Y ahora nos ha enderezado nuestros pasos. Y nuestros pasos los ha puesto, nuestros pies los ha puesto sobre esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y no estamos solos en este camino. Es Dios el que alumbra nuestro camino. Es Él el que endereza nuestros pasos. Por eso nosotros debemos descansar en su palabra y buscar la palabra del Señor. Yo le pregunto y en su corazón usted responda. ¿Cuántos días de esta semana usted ha leído la palabra? ¿Cuántos días de esta semana usted leyó la palabra? Si usted ha leído la palabra, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero si usted no ha leído la palabra, amado hermano, aflija su corazón. Aflija su corazón. Porque por eso damos mal testimonio. Porque no estamos cumpliendo la palabra. ¿Y cómo vamos a cumplir la palabra si no la leemos? ¿Cómo vamos a cumplir la palabra si no la leemos? Mire el versículo antes, el Salmo 119, 104. Decía el escritor, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿De cuáles mandamientos? De los que estaban escritos en la palabra del Señor. Si nosotros guardamos, si nosotros buscamos los mandamientos, de ahí, amado hermano, los mandamientos de Dios que es su palabra, nosotros vamos a adquirir, vamos a tener, el mismo Dios nos va a dar inteligencia. ¿Para qué? Para caminar en un camino de verdad. Y no vamos a vivir una vida de doble moral. Vamos a llamar cosas que no son verdad. Porque dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Muchas veces en nuestras palabras, en nuestras acciones, en cosas muy pequeñas, nosotros nos damos cuenta que no estamos caminando en la verdad. Y es ahí donde debemos de afligir nuestro corazón. Debemos de angustiarnos. Porque ¿cuántas horas tiene el día? Tiene 24 horas el día. Digamos que se duerme 8 horas. Que trabaja otras 8 horas. Ahí son 16 horas. 8 y 16 horas. Pero hay otras 8 horas en las que usted come, en las que usted comparte, en las que usted hace sus quehaceres. Pero de esas 8 horas más, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Si nosotros cada día, aunque sea 5 minutos, usted se detiene para aprender la palabra, para leerla, el Señor es el que nos va a dar la inteligencia. Y en el momento que nosotros necesitemos un consejo, porque hay momentos en la vida que parece que nos pasan situaciones que sentimos que estamos entre la espada y la pared. Pero ahí en el momento de la angustia, ahí en el momento de la necesidad, en el momento difícil, ahí
el Espíritu Santo, si nosotros hemos leído la palabra, va a traer fortaleza a nuestro corazón y nos va a dar paz, porque Él va a traer a nuestra memoria lo que nosotros hemos leído de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no leemos la palabra de Dios? Nuestra mente se llena de preocupación, nuestra mente se llena de agobio. ¿Cuántas personas, cuántos aún cristianos no se han quitado la vida? ¿Por qué? Porque la ansiedad, la depresión los tomó a llevar esa decisión. Por eso es importante que cada uno de nosotros busquemos la palabra del Señor. Como a plata escogida, dice el proverbio, debemos de buscar nosotros la palabra. Escudriñar la palabra, porque os parece que en ella vais a encontrar la vida eterna, dice la palabra de Dios. Es necesario de que nosotros la busquemos. La palabra es esa lámpara que va a alumbrar nuestro camino. No importa las densas tinieblas que quieran venir a entorpecer nuestro camino. No importa, amado hermano. Dios, por medio de su palabra, nos va a ayudar a que nosotros siempre caminemos en el camino de la verdad. Y no vamos a ser como las otras personas que no tienen conocimiento de la palabra, sino que el Señor nos va a dar la inteligencia. En el momento que nosotros necesitemos tomar una decisión, si nosotros buscamos la palabra va a guiarnos a tomar esa buena decisión. Si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos, amado hermano, ser bendecidos por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por corazonadas, porque nos hemos llevado guiar por los consejos de nuestros amigos que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios en su corazón. ¿Cuántas veces nos hemos ido a estrellar en contra de la pared? ¿Por qué? Porque hemos buscado antes la palabra de Dios, que antes hemos consultado la palabra de nuestro Dios. Muchas veces hemos cometido muchos errores y ahora hay consecuencias que se sufren y se lloran. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Vivimos una vida afanados en el trabajo, afanados en nuestros quehaceres, como Marta. Dice la palabra de Dios que llega Jesús a la casa de una familia que se llamaba, eran 3 hermanos. Estaba Marta, María y Lázaro. Y dice la palabra de Dios que llega Jesús a la casa. Y dice que María se alegró mucho cuando llegó a la casa. Y dice que ella entró desde el momento en el que Jesús entró. Dice que ella se puso a los pies de él. Y ella estaba expectante, ella estaba escuchando atentamente cada una de las palabras que salían de la boca de Jesús. Pero Marta, dice la Biblia que Marta estaba en la cocina. Ella estaba afanada, ella estaba cocinando, ella estaba haciendo muchas cosas. Pero lo menos que Marta estaba haciendo es poniendo atención a la palabra del Señor. Y hubo un momento en el que Marta, dice la Biblia, que se airió. O sea, se enojó. Estaba airada, se enojó y llega donde Jesús y le dice: Jesús, dile a mi hermana María que se levante y me ayude. Porque Marta pensó que Jesús le iba a decir: sí, estás en todo lo correcto, Marta. Sí, qué bárbara María, que no te ayuda, qué fuerte. Pero la respuesta de Jesús fue otra. Quizás Marta no se lo esperaba. Ella quizás, aquí está el maestro, aquí está Jesús, me va a apoyar y le va a decir a esta muchacha que se ponga las pilas y me ayude. Pero las palabras de Jesús fueron muy diferentes a lo que ella creía que le iba a responder. Y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Deja a María, porque María, le dice, ella ha escogido la mejor parte. En nuestro diario vivir,
hagamos el tiempo y escojamos la mejor parte de atender a la palabra del Señor. Porque esa palabra, amado hermano, va a ser vida en los momentos que sintamos que no podemos más. Esa palabra es la que nos va a mantener fuertes y fortalecidos en el momento de la prueba. Porque como humanos cada día tenemos afanes. Es lindo levantarse en la mañana contento, orando, poniendo al Señor en las manos ese día que nos da la oportunidad de vivir. Pero a mediodía hay una mala noticia. Y usted dice, ¿cuántas personas creyentes quieren morirse? Y en su mente pasan pensamientos suicidas. O cuando están airados, hacen cosas que no tenían que haber hecho. ¿Cuántos están en la cárcel por haber hecho en su locura y haberse dejado llevar por el enojo? Hay mucha gente que está presa. Hay otra gente que está con infartos, con ictus, con enfermedades difíciles. ¿Por qué? Porque no aprovechamos la oportunidad tan linda que tenemos de escudriñar, de leer la palabra de Dios. Es necesario que como iglesia, amado hermano, nosotros vengamos y leamos la Biblia. Leas la palabra. Hermano, yo lo animo que en esta noche, usted que se vaya para su casa, aunque sea 3 minutos, usted lea la palabra. Si no, no la puede leer físicamente, pero en el móvil tenemos todos la palabra del Señor. Leamos la palabra, amado hermano. Leamos porque ella nos va a guiar. Dice la palabra de Dios en Jeremías, versículo 23, 29. La palabra de Dios es tan poderosa, amado hermano. Y muchas veces nosotros no podemos o no sabemos qué hacer en dificultades porque ignoramos el poder grande de nuestro Dios y de su palabra. Jeremías 23, 29 decía el profeta Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra del Señor, amado hermano, es como ese fuego. ¿Qué hace el fuego? Consume. El fuego purifica. Nosotros por medio del fuego podemos obtener nuestra comida. Se puede cambiar esos alimentos que están crudos, se puede cambiar en algo cocido y podemos disfrutar de un guiso. Así es la palabra de Dios. Dios rompe, amado hermano, hasta el corazón más duro. La palabra del Señor cambia y convierte el alma. Si usted tiene familia que no es convertida, desde ahora yo le animo a que en la mañana, cuando esté toda su familia, en la tarde o en la noche, ponga una predicación. O si no es una predicación, ponga la lectura de la Biblia y empiece desde Génesis. Nuestro pastor ha hecho eso, que en YouTube ha grabado la Biblia de todo un año. La Biblia para que nosotros la podamos leer todo un año. Y también esta otra donde está la Biblia en 2 años. Se levanta usted en la mañana, cuando vaya usted en el coche para el trabajo, no ponga música. Muchas veces nosotros idolatramos la alabanza y ponemos alabanza y cosa que no está mal, pero lo primero para nosotros en la mañana, ponga la palabra de Dios. Que la gente que está atrás escuchando, que nuestros hijos, que el marido, que la gente, nuestras amistades escuchen la palabra. Y esa palabra, dice la palabra de Dios, no volverá a mí vacía. No sabe a quién usted va a fortalecerle por medio de esa palabra. No sabe qué persona está atrás que necesita consuelo, pero no habla nada. Tiene unos problemas que siente que el cielo y la tierra se le han devastado. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra, esa palabra tiene el poder, amado hermano, de ser como un fuego.
y como un martillo que rompe la piedra. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que tenemos endurecido el corazón. Pero ¿por qué tenemos el corazón duro? No sentimos la presencia de Dios. No nos deleitamos en la presencia de Dios. ¿Desde cuánto tiempo hace que usted no se deleita en la palabra de Dios? En su casa. No se deleita en la alabanza. No se deleita en la oración. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. ¿Cuántas personas no quieren saber nada de la iglesia por un mal testimonio? ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en las personas y no se deleitaron en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que como hijos de Dios nosotros podamos descansar en la palabra de Dios. Que nosotros nos podamos nutrir de la palabra de Dios. Que nosotros podamos creer en el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios dice, no es mi palabra, pregunta Jehová, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pidámosle al Señor, Señor, muchas veces le decimos, Señor, yo quiero cambiar de vida, soy cristiano pero sigo siendo el mismo mentiroso, el que me roba el diezmo, el que soy infiel, el que soy aquí, el que soy allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no cumplimos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros nos hemos vuelto ávaros? ¿Por qué nosotros nos hemos vuelto codiciosos? ¿Por qué el que está soltero anda viendo a la mujer del prójimo? Porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Porque no honramos, no tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Va pasando el tiempo y nosotros somos los mismos y cada vez en vez de mejorar vamos en peor. Antes aquella hermana que buscaba de Dios, que estaba congregándose, ahora ha dejado de congregarse y está esclava en un trabajo, vendiendo alcohol, vendiendo cosas que no agradan ni edifican al templo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado la palabra de Dios y queremos satisfacer nuestra carne y queremos satisfacer nuestro deseo y queremos satisfacer nuestro bolsillo, pero no queremos vivir de verdad conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Volviendo a la palabra de Dios. Volviendo a la palabra de Dios. En nuestro corazón se ha endurecido. En vez de hacer más dócil a la presencia de Dios, viendo que el tiempo, amado hermano, en el que el Cristo venga está a las puertas. Nosotros vemos en las noticias ahora mismo cómo está Israel. Vemos en Estados Unidos cómo está todo ese catástrofe de los huracanes. Vemos cómo están las guerras. La palabra de Dios está cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos dormidos. Estamos siguiendo nuestra vanidad y hemos dejado de honrar la palabra de Dios. Hemos dejado de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Y no, amado hermano, es necesario de que nosotros, amado hermano, busquemos a la palabra del Señor. Para terminar, busquemos San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, oiga, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está Jesús. Jesús había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que por el Espíritu Santo Jesús fue llevado al desierto. Y Jesús estaba en el desierto, había ayunado 40 días y 40 noches. Y dice él que su cuerpo estaba débil.
Imagínense, 40 días y 40 noches había ayunado Jesús. Estaba en el desierto. Y llega el diablo y empieza a tentarlo. Y le dice Jesús, el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús había podido estar débil en su cuerpo, pero su alma, su espíritu estaba fortalecido. Que en medio de las tentaciones que cada día nosotros tenemos, nosotros podamos estar nutridos y fortalecida nuestra alma con la palabra de Dios. Que nuestra vida, amado hermano, podamos buscar, así como en la mañana nos da un dolor de cabeza horrible, sentimos que nos vamos a desmayar porque no hemos desayunado. Así también que en nuestra alma haya una necesidad por buscar y comer de la palabra de Dios, porque ella es el pan de vida para nosotros. Va a venir la tentación, porque todos somos tentados. Todos somos tentados. Y si en nuestra mente y en nuestro corazón no estamos fortalecidos con la palabra de Dios, nosotros vamos a caer en la concupiscencia y vamos a cometer el pecado de la tentación. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas, con nuestras fuerzas carnales, no vamos a poder honrar a Dios. No vamos a poder agradar y caminar conforme a la palabra de Dios. Es necesario de que nosotros, amado hermano, nos esforcemos y busquemos la palabra de Dios. Esforcémonos. Así como usted se esfuerza, a veces deja de comer por estar viendo las noticias y estar empapado de todo lo que pasa en el mundo. Hasta se queda ido, ahí la comida se le hela. ¿Por qué? Porque quiere estar viendo, entretenido en lo que un hombre dice. No nos llenemos de estas cosas terrenales. Estas cosas terrenales para nada aprovechan. Busquemos a Dios y su justicia, amado hermano, y todas las cosas luego serán añadidas. Busquemos a Dios. Busquemos la palabra de Dios. Si usted había dejado su lectura bíblica, vuelva a leer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, amado hermano. En el momento de la prueba, son las promesas de Dios en nuestra vida las que nos van a ayudar para estar fortalecidos en el momento de la prueba. Cuando venga el momento del dolor, van a ser sus promesas las que nos va a recordar el Espíritu Santo y van a dar paz a nuestra vida. Hay momentos que las cosas no salen como uno espera, pero en medio de todo eso, nosotros podemos descansar en Dios, sabiendo que Dios cumple su promesa. Que esta palabra que Él nos ha dejado, Él la va a cumplir. Dice la palabra de Dios, ni una tilde, ni una jota se quedará sin cumplirse. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Debemos de buscar y volver a la palabra de Dios. La palabra en los momentos adversos nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Nos va a hacer que nosotros, en el momento de la prueba, busquemos a nuestro Dios. Podemos buscar a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero no importa, amado hermano, qué circunstancia nosotros podamos vivir. Es la palabra de Dios la que nos va a fortalecer en el día de la prueba. Es la palabra de Dios la que nos va a dar la sabiduría para tomar buenas decisiones. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a poder criar una familia y que digamos como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero si no conocemos la palabra nosotros, menos la van a conocer nuestros hijos. Si nosotros no nos deleitamos de la palabra de Dios, no queremos esperar ver la gloria de Dios en nuestra casa. Si yo quiero ver el mover de Dios en mi familia, tengo que ser yo el primero para que pueda el Señor obrar y glorificarse de una manera especial por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar.